Hemos hecho todos juntos un recorrido en un viaje hacia el interior y en ese viaje nos hemos ido encontrando con la coherencia, la transparencia, la inocencia, la alegría, la oportunidad para reencantar la vida, para vivir apasionadamente, para restaurar la ardiente aspiración a través de la devoción, la vocación y la consagración. Hemos propuesto en ese viaje interior, con toda la antigua sabiduría, con todo esto que hace parte de los aforismos de la yoga de Patanjali, hemos propuesto ese viaje interior a través de la lectura espiritual, a través de la lectura de los símbolos, y hemos tratado de encontrar esos símbolos al interior de nuestro propio cuerpo, en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, en nuestra personalidad, revelando el diseño del templo interior. Y ahora, en una quinta fase que corresponde a la alquimia de la vida, a la quinta esencia, vamos entre todos a reconocer lo que realmente somos, el alma que somos. Esto implica un proceso progresivo de ascenso en que todos esos estadios de conciencia que también viven en nosotros, los reinos de la naturaleza, se van conectando desde el mineral, el sustrato, el soporte, nuestra raíz, nuestro punto de partida, nuestra reactividad a través del vegetal, la vida vegetativa, la sensibilidad a la luz, a ese primer gran movimiento hacia la libertad que constituye en nosotros el reino animal. Y desde el reino animal hemos propuesto este viaje interior a la humanidad, hacia la conciencia reflexiva. Por eso en nuestro primer movimiento reflexionamos. Este es un movimiento de entrar en contacto, en este caso con el alma. En el segundo movimiento registramos interiormente, más allá del pensamiento, sentimos, incorporamos de corazón aquello con lo que hemos entrado en contacto, en este caso va a ser el alma. Y en el tercer movimiento nos vamos a conectar con la posibilidad de aplicar, de relacionarnos desde el alma como almas. Para estos movimientos empezamos haciendo una pequeña introducción y formulémonos una hipótesis. El alma es la cualidad de la vida y la vida es una gran corriente de conciencia. El alma se relaciona con esta conciencia que une la vida, la cualidad y la apariencia, que une la apariencia a través de la cualidad con la esencia, con el ser. Si lo viéramos en otra dimensión, el alma está uniendo el espíritu, por un lado, la materia a través de un proceso que es el proceso de conciencia. Digámoslo empleando una metáfora, que el alma es el testigo de la unión, pero también el agente de la unión, la enzima que cataliza los reactivos, el mensajero, aquello que pone en contacto la acción con la reacción, digamos, el padre con la madre. Y cuando nosotros conectamos padre y madre, surge el hijo, la conciencia, ese puente de unión entre el espíritu y la materia. Digamos que esa es el alma, es la cualidad de la vida. Y en ese sentido podemos reconocer una alma colectiva, un alma del mundo, un ánima mundi, un espíritu que habita la tierra, un alma que va caracterizando y
cualificando las distintas especies animales, digamos, un alma de grupo, una alma colectiva, hasta que surge esa instancia fantástica en que la conciencia se interioriza y nosotros nacemos a una alma individual. Así que a través de la naturaleza humana vamos viviendo ese proceso de unicidad, ese proceso de unificación, que es a la vez un proceso de individualización, donde cada ser humano es un alma, tiene un alma. Digamos que desde la llama de la creación, desde la llama del Creador, nosotros accedemos a una chispa de esa llama. Desde el océano de la vida, nosotros nos convertimos en una gota de ese océano y a través de esa conversión registramos individualmente todo el potencial del océano, registramos individualmente todo el potencial del Creador que vive en nosotros. Así que nos convertimos en ese reino del Creador. Nos convertimos en el templo del Creador. Y allí al interior del templo vive el Creador. Vive simbólicamente, pero no solo simbólicamente, en nuestro corazón, que como un loto de 12 pétalos se va desplegando y en ese despliegue se conecta un pequeño loto de 12 pétalos a nivel coronal y a su vez todo esto se conecta a ese loto de 12 pétalos que incluye la conjunción de todos nuestros cuerpos, estados de conciencia a nivel del alma. 3 lotos de 12 pétalos vibran al unísono cuando nosotros podemos restaurar nuestra integridad y comprendemos ese maravilloso misterio de cómo los reinos de la naturaleza, cómo esos estadios de conciencia incorporados en nosotros van ascendiendo desde el primer centro, el primer chakra, ese primer gran cerebro modulador de energía, que es la que corresponde a la suprarrenal, a la base de la columna vertebral. El segundo, que corresponde al reino vegetal, que está en relación con el sagrario del segundo centro. El tercero, que corresponde al reino animal, nuestra inteligencia colectiva, la manada, la bandada, que van ascendiendo hacia el cuarto centro, y en el cuarto centro la interiorización, la resonancia de la voz del silencio, del alma, la caverna del corazón que nos permite la interiorización, el sentir el propósito de la vida y el ascenso hacia el quinto reino. Ese quinto reino está representado en la garganta, en nuestro quinto centro, allí donde nosotros podemos manifestar el potencial de la palabra, el potencial de nuestra actividad creadora, nuestra capacidad de participar en el proceso de la creación. Henos aquí entonces reuniendo los 4 reinos, los terrenos de la naturaleza, el reino humano, que es un nuevo reino y que constituye el cuarto, allí donde nosotros registramos el impacto de la corriente de la vida, allí donde nos individualizamos como almas en el seno de nuestro cuerpo, para ascender al quinto reino, el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del alma, el reino angélico, el reino débico. Y henos aquí que comprendemos que estamos hechos de una sola una sustancia de inteligencia activa, de inteligencia espiritual, una sustancia constituida por el reino débico, por el reino angélico. Y nos encontramos que 2 corrientes se unen en nuestro quinto centro. Es bien bonito porque cuando lo miramos en términos del símbolo del cuerpo, nosotros tenemos las dualidades que van ascendiendo, el hígado y el vaso, los pechos, las manos, las gónadas. Todo representa un patrón de simetría dual, pero a nivel del quinto centro todo se unifica a nivel de la tiroides, porque ya son 2 lóbulos unidos por
un istmo, el istmo tiroideo. Allí ascendemos desde el misterio del sexo, la creatividad física, hacia la creatividad psíquica a nivel del quinto centro. Entonces comprendemos, como dirían los niños que oran con devoción acompañados por sus padres, el misterio del ángel de la guarda, del ángel guardián, del ángel de la presencia, del alma en nosotros, también conocido en algunas tradiciones como el Señor del sacrificio, aquel que espera, aquel que vela, aquella o aquel que medita en nosotros permanentemente, aquel o aquella que representa el puente entre el espíritu y la materia. Y henos aquí que un día presentimos que somos el alma, que un día escuchamos la voz de la conciencia, la voz del silencio, que un día después de seguir el sendero del retiro espiritual, el sendero del confinamiento voluntario, el sendero de la interiorización, nos encontramos con nosotros y comprendemos que nosotros somos el alma y comprendemos también la nota clave del alma, el amor en movimiento, el amor que se convierte en servicio, el servicio que va hasta el sacrificio. Y vivimos la vida como una ofrenda hacia el alma. Nuestra persona, nuestra personalidad, este prodigioso proyecto que va ascendiendo, que se va alineando, que va integrando, de pronto se sacrifica al alma, se ofrenda al alma, se unifica con el alma y el alma puede utilizar su instrumento, el instrumento de la vida. Y el alma, como un director de orquesta, puede afinar todos los instrumentos en el seno de esa orquesta de la vida. Puede conciliar todos los opuestos, revelando su complementariedad y su unidad. Como un prodigioso director de orquesta, desde el silencio, permite que todo intervenga a su tiempo, que cada órgano, que cada pensamiento, que cada sentimiento se ordene dentro de la orquesta de la vida. Y entonces, por primera vez, escuchamos la música del silencio, la belleza de la vida. Por primera vez empezamos a ordenar todo nuestro instrumento, a alinearnos y comprendemos el misterio de Géminis, el misterio de los gemelos, el misterio de Castor y de Pólux. Un gemelo se ofrenda al otro. En algunas tradiciones se dice que un gemelo mata al otro, pero este es un simbolismo para apreciar ese proceso de unificación en el que literalmente uno desaparece para revelar la vida y la luz del otro. La personalidad alineada se vuelve transparente y como un diamante es blando a la luz a pesar de su resistencia, a pesar de que hemos construido una sólida personalidad. Esa personalidad alineada revela la luz del alma, deja pasar la luz del alma, ya no se resiste al alma. Digamos que dentro de las antiguas tradiciones, las alegorías, los simbolismos, nosotros nos encontramos la bella concepción de la bella y de la bestia. Es la bella, el alma se enamora de la bestia. El mundo de los impulsos, la bestia, la personalidad, alinea sus impulsos ceros, asciende a logos y la vida se llena de sentido cuando nosotros podemos encontrar el alma. Bien, ahora vamos a reconocer la posibilidad de entrar en contacto con el alma en vivo y en directo, no para la vida eterna, porque es algo que nosotros
podemos hacer en la vida cotidiana. Estamos a un solo paso de entrar en contacto con el alma cuando nos interiorizamos. De hecho, todos lo hemos vivido en un momento luminoso, un momento de levedad, de alegría, de genuina entrega, en un momento de ternura, de verdadera compasión, en un momento en el que nos quedamos arrobados, un momento de contemplación del paisaje, en un momento en que nos conmovemos. En esos momentos estamos en contacto con el alma. Todos nosotros tenemos momentos del alma. Y cuando hay un momento del alma, cuando hay esa vivencia de la unidad, del éxtasis, de la integridad, de la plenitud, eso ya empieza a imprimir carácter. Jamás lo podremos olvidar. Y una y otra vez tendremos el profundo anhelo, el deseo profundo del corazón de llegar a esos momentos de plena fluidez, de plena creatividad, en que el alma ha tomado posesión de nuestro instrumento. Y ahora la propuesta es, ¿y si lo podemos hacer conscientemente? Y si podemos regresar en nuestra vida cotidiana a esos momentos sublimes, a esos momentos del alma, y proyectar esa vivencia a nuestro corazón y vivirlo y sentirlo de corazón e irradiarlo desde el corazón, ¿qué pudiera ocurrir en nuestra vida si nosotros pudiéramos llevar los momentos de genuina gratitud? Son momentos de abundancia en que la vida no nos cuesta, en que la vida es gratis, en que damos lo mejor de nosotros y haciendo el vacío alcanzamos a través de la gratitud esa sensación sublime de plenitud. Si nosotros pudiéramos regresar a la inocencia, encontrar el niño que está naciendo en nosotros, ese borbotón de vida al interior, y experimentar un momento de alegría, esa gran alquimista de todas nuestras emociones, y llevar esa alegría y sentirla y vivirla en nuestro corazón, pues estaríamos sembrando los dones del alma, los dones del Espíritu Santo, los dones de la inteligencia espiritual en nosotros, en nuestro propio corazón, y lo estuviéramos irradiando desde adentro. Y si pudiéramos regresar a esos instantes que trascienden el entendimiento, que trascienden la razón, si pudiéramos regresar a esos instantes en que, como nos decía San Juan de la Cruz, el gran místico cristiano, estaba tan embebido, tan absorto y alelado que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si trascendiéramos la ciencia, no porque la negáramos, sino porque la uniéramos a la conciencia, al amor, porque nuestro entendimiento se pudiera conectar con un genuino sentimiento y una corriente de comprensión amorosa, pudiéramos servir, pues ya estaríamos en contacto con el alma. Ahora, para tratar de hacer de esto una ciencia sublime, la ciencia del alma, vamos a proponer, y no es original, nada de esto es original, todo esto es simplemente una traducción de antiguas propuestas que de distintas maneras se van revelando como la sabiduría perenne y que han recorrido por miles de años a través de culturas y de civilizaciones. Pues vamos a tratar de ponerlo en presente, en código de lectura para un occidental común y corriente, para que sepamos que desde nuestra vida cotidiana nosotros podemos ser el alma que somos, vivir como almas. Para ello, entonces, en primer lugar, el contacto con el alma. En segundo lugar, la impresión del alma. Y en tercer lugar, relacionarnos desde el alma. Todo esto concierne a esa ley del 12, los 12 discípulos del Maestro, los 12 del zodíaco, las 12 horas del día o de la luz. Así que todo esto está relacionado
con los 12 arquetipos del inconsciente colectivo, con los 12 trabajos de Hércules, pero bueno, todo esto puede ser excesivamente complicado. Así que para que no salgamos corriendo con tanta complicación, vamos a tratar de ponerlo en términos de nuestra vida cotidiana y vamos a reconocer que tenemos dentro de esos 12, tenemos 4 posibilidades para el contacto con el alma que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. 4 para la impresión y 4 para la relación desde el alma. Y así nos vamos introduciendo en una ciencia que paradójicamente no es tan complicada, no es tan compleja, no es una ciencia del intelecto, es una ciencia con pleno discernimiento, pero es una ciencia con amor, una ciencia con plena conciencia, para que nosotros podamos llevar estas posibilidades a nuestra vida cotidiana. Las primeras 4, las del contacto, las mencionamos y las desarrollamos. Entramos en contacto con el alma, en primer lugar, cuando desarrollamos nuestra responsabilidad, cuando somos plenamente responsables. Ya lo veremos. En segundo lugar, cuando apreciamos nuestra soledad, la edad de la madurez, la edad del sol en nosotros, esa edad en que aprendemos que la soledad es un instrumento para ser nuestra propia compañía. En tercer lugar, a través del desapego, que es una pequeña muerte a lo que no somos para nacer al ser que somos. Y en cuarto lugar, maravilloso, entrar en contacto con el alma a través de la intuición, que es el primer gran fruto del alma en nuestra vida cotidiana. Es un prodigioso viaje desde el intelecto a la razón, a la intuición, en el que podemos ir mucho más allá de la razón. Luego tenemos las 4 vías para registrar la impresión del alma. Vamos más allá del contacto y de la reflexión e imprimimos el alma en nosotros, nos sentimos como almas, proyectamos el alma al corazón, digamos que encarnamos la vibración del alma, alineamos todos los instrumentos de la orquesta de la vida con el alma. Y esos métodos son, en primer lugar, la inclusividad, llevar el mundo al interior, saber que el universo es interior, que es nuestra propia creación. En segundo lugar, la serenidad, la paz del fondo del ser, la paz serena, la paz incondicional, la fuerza serena del alma en nosotros. En tercer lugar, bien importante en el día de hoy, un auténtico sentido de los valores. Y esto tiene que ver con la divina indiferencia, es decir, con la indiferencia a lo que no es esencial. Y en cuarto lugar, encarnar el conocimiento, la genuina sabiduría, aquella que se saborea, que se disfruta, aquella que se vive, aquella que se es, no simplemente la que se dice, no simplemente la verdad del dogma externo, sino la verdad del ser de verdad la verdad que somos. Ya tenemos entonces 8. Ahora, ¿cómo nos relacionamos desde el alma? Esto concierne al tercer movimiento, que es el movimiento de la aplicación. En primer lugar, la participatividad. Lo más importante de la vida es vivirla. No dejes pasar la vida, no dejes pasar los acontecimientos, vívelos. Es lanzarse desde la orilla al torrente, a la corriente de la vida y convertirse en esa corriente. En segundo lugar, la calma, que es proyectar nuestra serenidad a nuestras relaciones cotidianas. En tercer lugar, nosotros tenemos la impersonalidad, construir una sólida personalidad
para ignorarla, es decir, bajarnos del pedestal del ego y convertir nuestra personalidad en un instrumento de servicio que va hasta el sacrificio, y ese sagrado oficio es el oficio del amor del alma. Y en último lugar, y no el menos importante, que es el objetivo de toda la evolución, vivir nuestras relaciones desde el alma para liberarnos, es decir, para expandir nuestra conciencia permanentemente. Esto quiere decir que toda relación del alma es genuinamente liberadora. Lo podemos resumir en la expresión amar para la libertad. Muy bien, allí tenemos nuestro viajecito en este quinto paso u episodio en el sendero hacia nosotros mismos. Así vamos a completar una introducción que hicimos sobre el sendero de la ciencia del yoga, de la ciencia de la unión, de las relaciones con nosotros mismos para la vida cotidiana, algo que según la tradición está propuesto hace miles de años, que fue recogido en primer lugar a través de tradiciones orales y luego que mucho antes de Cristo fue escrito y que está condensado en bellas propuestas que en esencia respiran o vibran en el Nuevo Testamento, en el Bhagavad Gita, en la luz del alma, en los aforismos de la yoga de Patanjali. Así que tenemos este contenido adaptándolo. Hemos ido haciendo todos estos pasos desde la introducción hasta los últimos 3 en total. Vamos a reunir 16 episodios. Los invitamos cordialmente a que los sigan, no que los sigan desde afuera, sino que se sigan desde adentro, porque esa es nuestra esencia, la del alma que somos con todas sus lecciones. Y ahora nos detenemos unos minutos para que entremos en contacto con el alma. La primera vía hacia el contacto con el alma es nuestra responsabilidad. Es el primer portal del alma. Cultivar esa sensibilidad superior que tenemos como seres humanos, y es la capacidad de responder más allá de reaccionar, de responder más allá de nuestra sensibilidad, de responder más allá de los automatismos instintivos de supervivencia. Responder es resonar. Resonar es entrar en un mundo de resonancias, un mundo de correspondencia que es un mundo de conectividad. La conectividad es la esencia del mundo y esa conectividad está garantizada por el alma, esa materia prima o esa sustancia o esa cualidad de la vida. Así que nos preguntamos cómo respondemos en la vida, cuál es nuestra responsabilidad, porque realmente nuestra responsabilidad está determinando nuestro grado de contacto con el alma. Dime qué tan responsable eres y te diré qué tan cerca estás del alma. Así que nuestra primera medida es la responsabilidad. No bastan las palabras. Yo puedo decir que llevo una vida espiritual, pero si no tengo responsabilidad, ni siquiera he puesto en contacto mi personalidad con el alma. Así que cultivar la responsabilidad, ni siquiera como un deber. La responsabilidad no es un deber, no es una carga, es el más sagrado de los derechos humanos, porque cuando nosotros empezamos a responder, entramos en correspondencia, en comunicación directa con el alma. La segunda condición para un buen contacto con el alma es la soledad. Puede ser tu propia compañía. Puedes dejar de huir de ti mismo, de ti misma. Puedes estar contigo. Puedes tolerarte, escucharte, ser tu amiga, ser tu amigo. Bueno, esa es la pregunta, porque
frecuentemente, sin darnos cuenta, vivimos en fuga de nosotros mismos. Hay una pregunta: ¿qué haces en el tiempo libre? El tiempo libre es el tiempo de la libertad, pero te liberas cuando te aproximas a ti mismo, cuando te abrazas, cuando te comprendes, cuando te acompañas, cuando te escuchas, cuando en el silencio puedes escuchar la voz de la conciencia, cuando emprendes el viaje más allá de los sentidos y encuentras fuera de todo el ruido externo ese borbotón de vida que están haciendo permanentemente de tu ser, cuando experimentas que eres mucho más allá y más acá de tu piel, que hay un universo intenso, un universo profundo, un universo lleno de sentido, cuando en el silencio tú reflexionas y te escuchas y te perdonas y te aceptas y te amas y te abrazas, entonces estás siguiendo el sendero de la madurez. Ese sendero es el de la soledad, la edad del sol, la edad de la luz dentro de ti. Ama tu soledad, busca la soledad, que es lo mejor que te puede ocurrir, porque te vas a sentir tremendamente solo a pesar de toda la compañía externa cuando no has aprendido a ser tu propia compañía. Esa es una de las grandes lecciones de la vida. Y cuando aprendes a ser tu propia compañía, sabes que estás en el alma, que eres el alma, que hay un maestro interior que te guía y que te protege, que hay una fuente de tu sabiduría y tu elocuencia, un borbotón de vida que está brotando en cada instante cuando tú no te resistes al alma que realmente eres. Y tienes una tercera condición, y esa condición es tal vez la más difícil, aparentemente es la más sencilla, pero es aquella que te permite morir al no ser, para estar naciendo permanentemente al ser que realmente eres al interior. Es aquella que te aproxima a la hora y aquí, a la vivencia del momento. Es aquella que te permite liberar las lecciones del pasado, no vivir congelado en las expectativas del futuro y disfrutar plenamente del sentido del presente donde habita la presencia que es el alma. Esa condición es como la muerte, como aprender a morir, y es el desapego. El desapego consiste, en primer lugar, en liberarte, en no aplazarte, en presentarte, en vivir genuinamente el presente, y tu presencia concierne entonces en primer lugar al tiempo, y el desapego concierne al espacio y es no desplazarse. Así que tenemos dos propuestas: no te desplaces, porque cuando estás fuera de ti, cuando no estás dentro de ti mismo, al desplazarte vas a desplazar a otros y vas a generar mucho ruido. Ocupa el lugar que te corresponde, entra en ese universo de correspondencias con el alma, cuando puedes renunciar a todos los lugares que no son tu lugar. Que tu lugar no sea tu país, que tu lugar no sea tu ciudad, que tu lugar no sea la dirección de tu casa, que tu lugar sea el de tu corazón, que sea tu lugar el del alma, el del presente y la presencia, porque así nunca más te vas a desplazar. Y la segunda es: no te aplaces, no te prepares más para la vida. La vida es para vivirla. Hay personas que ven un vino y se pasan discutiendo todo el tiempo de la fecha, de la cosecha, del origen, y hay otros que se beben el vino. Bébete el vino, embriágate de vida, embriágate de presente, que así la vida se llena de sentido cuando no te aplazas, cuando no te desplazas, cuando eres completo, cuando completas esta respiración, cuando completas esta frase, cuando completas este día, cuando no estás dejando las cosas
para después, cuando no dejas esta vida, para la vida eterna. Allí tenemos esa gran condición que se relaciona con el desapego, una oportunidad maravillosa para entrar en contacto conscientemente con el alma y la presencia. Y la última condición del contacto es un fruto del alma. Cuando así has vivido con responsabilidad, cuando así has aprendido a ser tu propia compañía, cuando del mismo modo has aprendido a desapegarte, entonces has cultivado la tierra del alma y surge el primero de los frutos del alma, que es disfrutar el paisaje de la vida, que es integrar todas las piezas separadas del rompecabezas y ver la maravilla de la sombra y la luz y sus combinaciones en esta bella obra de arte que es la vida, y aprender a visualizar totalidades. Esto es ir más allá de la razón, es ir más allá de la lógica, más allá del intelecto, es encontrarse con ese mundo maravilloso de la visión total, que es el mundo de la intuición. Y cuando tú intuyes, creas. Y cuando tú creas, comprendes que en ti el alma es también el creador. Es tu mejor servicio, inventar la vida, ser único, auténtico, original, como una obra de arte valiosa, porque no es simplemente una fotocopia. Cuando así accedes a la unicidad, entonces tú comprendes que como alma eres parte del Creador, pero como parte del Creador eres una faceta única de el diamante del Creador. Eres una cara de ese diamante que refleja y que completa el diamante. Es decir, que nosotros somos parte de una totalidad sin perder nuestra individualidad, y esa individualidad tiene que ver con el alma. Bueno, estamos cordialmente invitados a ponerlo en práctica en la vida cotidiana: responsabilidad, soledad, desapego e intuición. Muchas gracias por la atención. Nos acompañamos a ser el alma que somos.